Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del cine de Solaris. En esta ocasión voy a hacer también otro contraste entre dos películas, como hice la semana pasada. En este caso, por cómo enfocan ambas de un modo distinto. Me parece que en un caso está logrado, en el otro no. Algo muy tan básico en la construcción dramática como es el buscar esa especie de correspondencia entre una peripecia individual o una circunstancia conflictiva personal individual y una circunstancia o conflicto colectivo o general. Es el caso, en este caso, del Laberinto en llamas de Paul Greengrass, por un lado, y en el otro, La casa de la dinamita de Catherine Bigelow. Eh, Paul Greengrass muy bien recurre pues, a algo tan básico, como digo, esta construcción dramática en donde colocar a un personaje o ya presentárnoslo en su circunstancia personal, y ya de modo condensado, pues retratar como su vida realmente es como un incendio metafórico, por así decirlo, un desastre casi al borde de la catástrofe, pues realmente ha tenido que volver a ese pueblo después de marcharse e intentar reconducir su vida en otro lugar, y ya con 40 y tantos años pues ha tenido que retornar, trabajar como conductor de autobús, y su vida pues realmente está en un atasco, está separado, la relación con su hijo tampoco funciona en el aspecto comunicativo, con lo cual, sí, y además en el trabajo, pues le están haciendo una serie de reproches o cuestionamientos que le hacen sentir que es lo que vende en un hilo, realmente su circunstancia en ese puesto de trabajo, con lo cual su vida no puede estar en una situación más delicada. Entonces se produce, bueno, en este conflicto colectivo que afecta a todos, que fue ese incendio, porque de hecho está basado en una circunstancia real que ocurrió. Y entonces, bueno, pues se equiparan esta circunstancia personal con esta circunstancia colectiva, y como este personaje, pues en este desarrollo de esa circunstancia de la que intentará salvar a estos niños a los que llevan en el autobús, y es la vida también suya y la de la profesora, es, bueno, equiparable a esa situación en la que se estaba, ¿no? Es lograr superar esa situación, pues, que además, claro, son niños, equiparables de nuevo a esa relación que averiada con su hijo, pues, de alguna manera es un poco un intento también de resarcirse o de buscar esa equiparación en otra acción. Funciona muy bien, dramáticamente la película, porque ya ha sentado esa situación personal, luego construye con modélica tensión toda esa circunstancia en la que tienen que enfrentarse a ese fuego y buscar en ese laberinto, realmente el laberinto en el que encontrar una salida de esa situación, si es factible. Y ya para que al fin y al cabo, pues la conclusión de la narración, pues bueno, pues se aúnen el logro de esa situación colectiva con también la especie de consecución o liberación de ese atasco de comunicación entre padre e hijo. Greengrass pues logra traer sus notables películas. La verdad que su filmografía abunda en películas excelentes, aunque bueno, su estilo particular cuando se asentó fue particularmente en una de sus grandes películas, que es Domingo Sangriento, a principios de este siglo. Ya había rodado dos largometrajes, previamente desde finales de los 80, también cuatro películas para la televisión, pero este fue el momento en que, bueno, ahí estableció este particular suyo estilo. Luego también creó en relación con el vuelo 93, relacionado con los sucesos del 11 de septiembre. Y en ambas narrativas o películas se utiliza una estructura o molde parecido, que es el de no ahondar en la caracterización psicológica de los personajes, más bien son personajes o personas en una situación, es sobre todo la circunstancia, con lo cual aúna de modo muy brillante los modos del documental con la ficción. Y luego, pues ese uso además que empezó a utilizar con la cámara en mano, y ese montaje bastante convulsivo, por así decirlo, pues bueno, fue un punto importante para que le reclamaran para rodar la primera o la segunda de las películas con Jason Bourne. Y claramente se diferencian las dos que él rodó, la segunda y la tercera, de la primera que había rodado Doug Liman, donde el estilo es más sobrio, más ortodoxo. Y aquí pues se imprimió este estilo de tanto el montaje, de febril montaje,
y realmente luego a su mismo influyó, además, en el planteamiento crítico sobre las instituciones, en este caso gubernamentales, algo en lo que siempre ha sido bastante cuestionador, como ya lo había sido en Domingo Sangriento, y lo seguiría siendo, como todo luego en la zona verde, Green Zone, en la que bueno, pues, tocaba la cuestión de la carencia de armas de peligro masivo en Irak. Y pues en esas 2 horas luego, como digo, influyeron estas 2 horas sobre todo la primera, con Jason Bourne, pues en cómo reconfiguraron después también las películas de James Bond, o cómo replantearon realmente la figura desentrañando la figura del icono que representaba James Bond, y a su vez, pues también casi como una serie de piezas de dominó, pues también a su vez influyó en la serie de Ethan Hunt, también que pegó también un giro bastante notable, sobre todo a partir ya de la tercera, pero sobre todo ya también notándose el influjo de la de James Bond, el planteamiento sobre todo a partir de la extraordinaria Skyfall en la quinta, ¿no? Se nota mucho que es la primera de las que dirigió Christopher McQuarrie. Y bueno, pues luego ha dirigido pues más excelentes películas, un ejemplo que es también como un antecedente de Laberinto en llamas, en saber utilizar muy armónicamente ese equilibrio de lo individual con una circunstancia, vamos a decir, que tiene unas mayores resonancias, que es Capitán Phillips. En el principio el personaje pues está hablando con su mujer de cómo las dificultades cada vez son más difíciles para conseguir el sustento y para tener más oportunidades laborales, como realmente ya el mundo, la sociedad, la economía se ha ido convirtiendo en una especie de embudo en la que cada vez están menos en la posición desahogada y cada vez más en la posición estrecha, y se enfrentan luego pues, a una situación en donde unos piratas somalíes secuestran su barco mercante, del que es capitán, pues son metáfora también eso de una situación en donde hay más, aún que están en una situación aún más angosta en su circunstancia económica y social, como es el caso de estos somalíes, ¿no? De nuevo, pues una postura bastante crítica con cómo estamos construyendo este mundo, esta sociedad, con sus grandes, cada vez más grandes desigualdades. Y luego, pues también en su acercamiento a que las muertes en Oslo, aquel 22 de julio, en el que pues, aquel hombre pues, mató a aquellos jóvenes, bueno, porque él estaba cuestionando de nuevo pues, a la inmigración de cada vez más gente proveniente de otros países, que lo consideraba como una especie de contaminación que perjudicaba a la sociedad y a la pobreza noruega. Y pues él plantea un brillante, una también una notable película con distintos enfoques también de personajes, desde del asesino a un par de las víctimas, y también el abogado que le defendió, y de eso mostrando de nuevo sus grandes cualidades como cineasta. Es también el caso de Catherine Bigelow, en Casa, que no, aunque no en Casa Dinamita, me parece, no es de las que más destacaría en su obra. Había realizado tres magníficas películas, también con elementos que pueden coincidir con Paul Greengrass, en Tierra Hostil, La Hora Más Oscura, o también de la de Detroit, también otra película eso, con diversos, un conjunto de personajes, más que con un protagonista, también con esa mezcla de aire de combinación entre ficción y documental, basado también en hechos reales, magnífica película. Pero en cambio, la ecuación que eso le había funcionado bien en estas obras previas, bueno, La Hora Más Oscura y en Enter Hostil, usando sí a unas figuras protagonísticas, su circunstancia también personal, y al mismo tiempo lo que es la circunstancia colectiva, una armonía de construcción realmente brillante. En cambio, aquí me parece que en la Casa Dinamita no funciona. De entrada, la estructura o el planteamiento peculiar, que es replantear lo mismo que se ha dado en la primera media hora desde otros dos puntos de vista, con lo cual se repite más o menos lo mismo, pero desde otros ángulos o perspectivas de quienes están involucrados en estas circunstancias donde se ha detectado que han lanzado un misil nuclear desde el Pacífico, sin saber quién. Pero da la sensación de que ya a partir de la segunda ocasión, del segundo segmento, se atasca la narración. Pero sobre todo yo creo porque no funciona lo que es el aspecto individual. La mente de los trazos con lo que están caracterizados todos los personajes son demasiado vagos, poco precisos en cuanto a potencia
de trazo dramático. Bueno, pues eso sí, es una mujer que tiene que comunicar a su marido y a su hija que abandonen rápidamente la ciudad por lo que va a ocurrir. Hay otro que eso también sufre un colapso emocional porque sabe que su hija vive precisamente en la ciudad a la que va dirigido ese misil, que es Chicago. Otros, pues bueno, pues hablan del último partido de fútbol que han visto, o el presidente está haciendo también una visita en un campo de baloncesto para una de sus giras. Pero todos estos trazos de los personajes son como muy imprecisos, muy vagos, con lo cual eso hace que adolezca la película de potencia dramática, incluso la tensión, aunque, pues de nuevo, el montaje es con esa eficacia narrativa de característica del cine de Bigelow no adquiere, aunque bueno, hay otros que sí han calificado de película intensa, de película febril, vamos, que vibración emocional, pero a mí particularmente no me funciona en ese sentido, sino que más bien me parece que a medida que progresa la película, aunque es verdad que en el último segmento se recupera un poco cuando entra en escena el personaje del presidente, interpretado por Idris Elba, pues adquiere un poco más de fuerza, pero la película me parece que adolece de ese desequilibrio entre esa circunstancia general, colectiva y las circunstancias individuales de los personajes. Esa falta o esa imprecisión en su trazo hace que a mí el modo de se debilite. Entonces no es una película a la altura de las tres grandes y excelentes películas que había rodado previamente Catherine Bigelow o su anterior también magnífica Días extraños. Bueno, pues este ha sido hoy el capítulo del cine de Solaris, así que volveré el próximo domingo y mientras, bueno, pues que disfrutéis de una muy buena semana, pues siendo lo más empáticos y amables posible. Muy buenos días.